Bueno, como siempre y como siempre aquí en Millennium, en Alguien nos va a salvar, no perdemos la esperanza. Tenemos nuestra entrevistada en la cual guardamos todas las esperanzas, ¿sí? Presentamos a la doctora Marta Nerselias. Ella es reconocida abogada penalista, especialista en Derecho Penal y Penal Tributario, integrante del cuerpo docente, del cuerpo docente, programa de actualización y profundización en Derecho Penal Tributario, profesora de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Maimónides, autora de diversos libros y artículos sobre la especialidad. Así que bueno, doctora Marta Nerselias, buenas tardes. Marcelo Chocarro y el doctor Claudio Calabrese la saludan. ¿Cómo anda usted? Muy bien, y buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Marta? Bien, muy bien. Bueno, Marta, ¿qué tal? Bueno, primero, nos conocemos hace muchos años y usted sabe el respeto personal y profesional que le tengo. Bueno, como tantos colegas, ¿no es cierto? Usted es como una maestra para todos nosotros. Pero no me hagan tan mayor. ¿Qué va a ser? Bueno, ¿qué va a ser? Pero sacando esta cuestión personal, que digamos de tanto respeto mutuo, quería preguntarle, ¿qué cambia a partir de ahora con estos 6 artículos que se incorporaron al código? En rigor, creo que antes de preguntarnos qué cambia, lo que deberíamos preguntarnos es, ¿la comisión está ejerciendo derechos que le competen? Es decir, cuando se aprobó el nuevo Código de Procedimientos en lo penal federal, el objetivo era que en todo el país los delitos federales fueran juzgados por una ley que tuviera mayor inmediatez, mayor rapidez, que todas las audiencias fueran orales, que hubiera publicidad de los actos de la justicia, porque una de las grandes quejas que hay especialmente en estos delitos es la forma escondida en que se realizan las investigaciones y se toman las resoluciones. Es decir, era una modificación sustancial, tan sustancial que nos habían requerido que necesitábamos un tiempo porque era un verdadero cambio cultural, es decir, no se trataba solamente de un cambio de normas de procedimiento, sino que nos estábamos refiriendo a un cambio de nuestra cabeza en la forma de pensar una investigación, en llevarla a cabo y en conseguir una condena. El poder pasaba de estos jueces todopoderosos que instruían las causas hasta ese momento a los fiscales que debían de hacer la investigación y después debían de poner en manos de un juez que la valorara. Entonces, como se vio a fines del 2015 que el proyecto para que comenzara a regir este código en el 2016 era de imposible implementación, porque que había que modificar un montón de cosas de la infraestructura, pero sobre todo porque se vio que el código aprobado en el 2014 tenía muchas normas que no ayudaban, que no colaboraban con la investigación de los delitos complejos, sino que parecía exclusivamente dirigida a modificar las reglas de los delitos de todos los días, es decir, los robos, los homicidios, los que molestan en general a la gente en común, pero que no conmueven las estructuras mismas de la República, como son la corrupción, la trata de personas, el narcotráfico, es decir, los delitos que realmente nos agreden a todos, aunque parezcan que están agrediendo a una o dos personas, ¿no? Entonces, se implementó una comisión a los efectos de que dijera, bueno, hay que comprar nuevos edificios o alquilarlos, hay que modificar la infraestructura, nombrar más fiscales o jueces o lo que fue o empleados, de armar las oficinas judiciales. Claro, brindar una logística también, ¿no? Obvio, y capacitar a la gente para que estuviera preparada para aplicar este código. Pero ¿qué pasó? Llegamos al 2019 y esta comisión creyó que además tenía derechos a legislar, es decir, extraer los artículos que le pareciera o le conviniera de este código nuevo y meterlos en nuestro paquidérmico procedimiento vetusto que tarda millones de años. Ya habían incorporado 11 artículos, ¿no?, para solucionar el tema de las prisiones preventivas. Ya habían incorporado 11, después incorporaron 4 y ahora incorporaron estos 6. Es decir, que vienen haciéndole parches a un procedimiento que nada tiene que ver ni con el pensamiento ni con la estructura del procedimiento anterior. Es decir, un pensamiento totalmente modernizado a un código viejo. Con lo cual, sentencia firme no quiere decir lo mismo en el código aprobado que en el código que tenemos vigente en Capital.
Sentencia firme en capital, de acuerdo a cómo se lo define ahora, va a ser una sentencia dentro de 20 años, Claro, con lo cual, claro. como ustedes bien decían en la introducción, nunca veremos una condena firme. En cambio, en aquel código, en el que deberíamos poner in totum en funcionamiento, lo deberíamos poner en forma integral, significa sentencia de entre 2, 3 años. ¿Mm? Es decir, Pero Marta, la perdóname, esencia... te hago una interrupción. Sí, Expliquémosle a la sí, gente sí. cuándo tenemos una sentencia firme hoy. De acuerdo a la interpretación de la propia Corte y además a lo que se dice a nivel internacional, existe una sentencia firme y puede empezar a ser ejecutada cuando tenemos 2 resoluciones de acuerdo. Es decir, por El doble ejemplo, conforme. doble conforme. El tribunal oral nos condena y casación confirma esa condena. Así Ahí ya empieza el cumplimiento. Ahora no. Ahora no solamente seguiremos con esta investigación que suele ser eterna, que no llega nunca a juicio, y estos juicios a los que nunca se fija fecha de iniciación y después demoran 3 o 4 años, porque se fija una audiencia por semana, sino que después de todo eso iremos a la casación, que no tiene términos, o sea que puede tardar años en confirmar o rechazar, y después iremos a la Corte, que tampoco tiene términos. ¿Mm? Ahora hay un error en cómo se está interpretando en general esta reforma, que es malísima, sí, y coincido con eso en las interpretaciones, pero no es cierto que nadie puede ir detenido hasta que esto no ocurra. Lo que pasa es que como eligen artículos y los meten dentro de otro sistema, no están determinando ni poniendo en marcha la prisión preventiva que sigue existiendo Claro. en el código aprobado, ni tampoco la posibilidad de un tribunal oral de ordenar en forma inmediata medidas cautelares de acuerdo con la pena que dicte. Es decir, en el código nuevo, el que resulta condenado en un tribunal oral, si existen motivos para sospechar que puede eludir la acción de la justicia o entorpecerla, se lo puede detener en ese mismo Claro, momento. el tribunal puede ordenar la detención. Exactamente. Entonces, estos son, por eso es el desajuste que se va a producir en el sistema, porque ponemos unas normas nuevas y unas normas viejas todas juntas a funcionar. Y te hago una pregunta. ¿Y vos por Sí. qué crees que esta comisión emitió esta resolución en este momento y solo modificó normas sobre las condenas firmes? O sea, ¿por qué pensás que apuntó exactamente a esto? Lamentablemente, a mí me gusta tratar de pensar dogmáticamente y darle alguna explicación que tenga que ver con lo técnico. Acá es imposible. Y es imposible no solamente por las normas a las que apuntó y porque en lugar de poner en funcionamiento, que es su obligación, la totalidad del procedimiento, trata de ver cuáles son las normas que beneficiarían a los que están condenados por delitos complejos, no solo por corrupción, sino por narcotráfico, trata de personas, es decir, los delitos que realmente nos agravian, y no solamente nos agravian. La Constitución Nacional dice con absoluta claridad, después de la reforma del 94, que los delitos de corrupción son delitos que atentan contra el sistema democrático. Es decir, es uno de los pocos delitos que está constitucionalmente definido. Es un delito que incluso muchos tribunales consideran que es imprescriptible por el daño que ocasiona. Entonces, digo, no es casualidad. Yo creo que debemos interpretarlo además con la sintonía de las modificaciones que están haciendo, de los ataques que se hacen a los jueces y a los fiscales, de las modificaciones que se pretenden a la ley del Ministerio Público Fiscal, a los cuestionamientos y el acoso al que ha sometido al Procurador General, que es un hombre de carrera y que es interino porque la política no fue capaz de nombrar un Procurador General titular, no porque él haya hecho ninguna cosa para estar allí, simplemente se cumplieron las normas, no como se dice ahora que incumpliendo las normas no fue elegido, no. Fue elegido conforme las normas. No hay titular, pasa el que le sigue en orden de turno, que era Casal. Doctora. Entonces, todas estas agresiones no nos hacen sino pensar que lo que se procura es impunidad. Sí, bien, estamos hablando con la doctora Marta Nerselias. Ella es una reconocida abogada penalista, especialista en derecho penal, entendiendo muy claro todo lo que está contando, y los oyentes también coinciden en definitiva con lo que usted está hablando, ¿no? En definitiva, se legisla para corruptos y narcos. Estamos a la deriva, dice Carlos Manuel. Santiago dice, bueno, sí, es el país de la impunidad.
de la impunidad, vamos a poner esa palabra, y así sigue cada uno de los oyentes, ¿no? O sea, la sensación que tiene la sociedad, tal vez no con tanta construcción intelectual, pero sí, esa es la sensación, ¿no? Que estamos en un país a la deriva. Sí, la impunidad es un problema mucho más grave que el delito, ¿no? Porque delitos hay en todos los países, corrupción hay en todos los países, lo que no hay en todos los países es la impunidad, y una impunidad festejada desde el poder. Y le echan normalmente la culpa a los jueces, cuando acá es la política la que se entromete en la justicia para agredir a los jueces que pretenden hacer las cosas bien, para modificar las leyes, incluso, y lo que es aún peor, significan concentración de poder, porque unos poquitos legisladores toman las facultades de todo el poder legislativo y de parte del Consejo de la Magistratura, y como si fueran facultades propias, las ejerce y nadie levanta su voz para decir pueden hacer, esto no les corresponde. Entonces no es solo mal lo que hicieron de fondo, es mal desde la forma, no son quienes para hacer esta modificación. Y aparte, doctora, lo hemos charlado esto, pero me gustaría que usted lo ponga con palabras. ¿Qué opina sobre esta modalidad que venimos con esta incorporación primero de 11 artículos, después de 4, ahora de 6? Digamos, con esta modalidad de injertar artículos que son de otro código, ¿no? Que tienen otra forma de investigar, que tiene otra forma de juzgar, como usted decía, ¿no? Han armado un nuevo código, un código que desequilibra todo el sistema, un código que profundiza las cosas malas de nuestro sistema actual y deja vigente las cosas malas de nuestro sistema actual. Es decir, no solo no moderniza, no solo no procura ninguno de los objetivos que se procuraron cuando se modificó la ley, sino que los profundiza. No se puede poner, es como si nosotros ponemos en una Ferrari, ponemos el motor de una Ferrari en una chatarra de 1930. Obviamente, a poco de andar, se va a destartalar la chapa. La estructura no puede sostener estos artículos que pretenden incorporar, porque están previstos para otra estructura diferente. Es gravísimo lo que hicieron. Por eso, realmente. Y con la vigencia de estos artículos, ¿qué podemos decir sobre la validez de la prueba incorporada? ¿Quedaría librada la arbitrariedad de un nuevo juzgador? ¿Esto sería así? Claro, porque además de modificar el tema de la sentencia definitiva, lo cual ya era lo suficientemente gravoso, modificaron las razones por las cuales puede revisarse una sentencia. Es decir, siempre hubo la posibilidad de revisar una sentencia firme, pero ¿cuándo? Cuando aparezcan signos vehementes de que esa sentencia firme se armó con un fundamento de barro. Por ejemplo, me condenan a mí por homicidio y resulta que aparecen luego pruebas absolutamente claras, aparece el cuchillo del homicida con las impresiones digitales suyas. Obviamente no fui yo la homicida y entonces allí se modifica la sentencia aunque yo esté cumpliendo la condena por homicidio. Es decir, esto existió desde 1888 y esto está bien porque no se puede mantener detenida una persona cuando, por ejemplo, aparezca condenado por falsedad testimonial el testigo en el cual se fundó la sentencia condenatoria. Esto se mantiene y está bien, pero resulta que agregan cuando existan signos evidentes de que existe falsedad documental o falsedad testimonial. Signos evidentes, sin necesidad de ninguna resolución judicial. ¿Qué son signos evidentes? ¿Quién va a juzgar esa evidencia? ¿Cómo se va a resolver que tenemos que revisar una sentencia que está firme porque existieron esos signos? ¿Qué es la denuncia del lawfare que se está haciendo ahora? Claro. Es decir, es cualquier político. O sea, puede venir con esta, nos están escribiendo los oyentes, y por supuesto tienen miedo de una parte de esta hay una parte de la justicia que está calificada como militante. ¿Puede venir un fiscal militante el día de mañana y considerar que hay que revisar un proceso determinado? Pongamos un ejemplo, el de Amado Vudú. Sí. Y no existe en los artículos que se incorporaron, no dijeron en qué forma debe de tramitarse esta revisión, y supongo que se utilizarán
los procedimientos de la antigua revisión, porque esos artículos no fueron derogados. Pero así todo, cualquiera podría aparecer denunciando la falsedad del testimonio de quien sea, todos los institutos que hoy están en crisis. Sí, de un arrepentido, ¿no? De un arrepentido. Fíjense que se juzgó hasta el tema de la legalidad de los arrepentidos, la constitucionalidad de los arrepentidos, que todavía sigue vigente. Pero bueno, gracias a Dios porque hay una ley aparte. Claro, porque está incorporado como nueva técnica en el Código Nuevo, Claro. como lo están los acuerdos cuando alguien quiere colaborar con la investigación, hay un montón de nuevas técnicas justamente para los delitos complejos. Sí, los Están testigos en de el identidad Código reservada Nuevo. también. Exacto, pero como estaban en leyes que no fueron derogadas, Claro. están en leyes aparte, se incorporaron después al Código Procesal, pero existen todavía vigentes, entonces se pudo declarar la constitucionalidad de esos arrepentidos. Si no, muchas de estas causas que tanto daño le hicieron al país, de hechos que realmente fueron gravísimos, y cuya prueba, yo digo, ¿cómo se hace para borrar de la mente de todos nosotros, no solamente de los jueces que deben de juzgar, los hechos que vimos por nuestros propios ojos? Claro. Es decir, nosotros vimos el bolso bueno, no me sale. Sí, la revolear palabra. bolsos, de López en una Lanzar iglesia. bolsos. Exactamente, o el dinero en la caja fuerte de la hija del expresidente, o las 5 millones de cuentas dólares, ¿no? o 5 las millones. cuentas que se encontraron en Suiza y que ahora se liberaron porque no interesa más la extradición de quien es considerado testaferro de Lázaro. Es decir, hay un montón de actos. Nosotros nos estamos quedando centrados en la modificación legal, pero resulta que hay un montón de actos. Lo que más se está modificando en la justicia es lo que se modifica por medio de acciones, no de legislación. Es decir, las designaciones que se están haciendo, cómo se está estructurando un poder judicial que en lugar de resolver los temas desde la dogmática o desde la prueba de cargo, los resuelva desde la ideología. Es decir, se están haciendo una cantidad de actos que realmente son gravísimos y que solo apuntan a la impunidad de determinados funcionarios o exfuncionarios y a la venganza de otros determinados exfuncionarios. O sea, vos coincidís con que digamos, esto está hecho con un fin de lograr impunidad, pero digamos, lo llamativo de esto es que buscando esa impunidad se han, digamos, de alguna manera beneficiado a narcotraficantes, a tratantes de personas, ¿no es cierto? Evidentemente no podían hacerlo de otra manera, es decir, ellos no pueden seleccionar determinado tipo de delitos para aplicar institutos procesales, entonces lo tuvieron que hacer en general. Están beneficiando a todos los autores o partícipes de delitos complejos, o sea, justamente de los delitos que agravian a la estructura de la República. Es decir, al señor que nos tironea la cartera por la calle y se queda con el dinero de nuestro bolso, no lo beneficia. Pero al señor que cometió un desfalco a las arcas públicas, al señor que traficó toneladas de cocaína o al señor que trafica con personas, a eso sí los beneficia. Y te digo algo, Marta, porque me parece que es muy importante que se entienda que la corrupción mata. Bueno, tenemos el caso más patente con la tragedia de Once. Obvio. ¿No es cierto? Y te quiero hacer una consulta. Si bien estos artículos están vigentes, cuando se los quiera poner en funcionamiento, ¿qué podría pasar? ¿Se puede plantear la inconstitucionalidad? Yo creo en su que la caso, primera ¿por qué vez motivo? Yo creo que la primera vez que alguien pretenda beneficiarse con alguno de estos artículos que fueron incorporados al Código, el Ministerio Público Fiscal, la querella o cualquier parte legitimada en el proceso debe impugnarlos de inconstitucional, porque realmente agravian principios esenciales. Primero, porque no fueron dictados por alguien que tenga poder legiferante, y segundo, por la forma en que se incorporan institutos dentro de otra estructura procedimental. Bueno, te voy a hacer la última por mi parte porque después va a seguir Marcelo. Te
¿Para vos Vudú tendría que estar preso? Debería estar preso porque su sentencia está absolutamente firme y hasta el día de hoy no hay nada que conmueva esa firmeza. Más, no se justifica cuál es la razón por la cual tiene prisión domiciliaria, el fundamento con el que se la dio es un fundamento absolutamente falaz, debería ser devuelto inmediatamente a la prisión, tampoco se entiende por qué le rebajaron la pena, porque es cierto que hizo 2 cursitos en el penal cuando estaba detenido, pero no es cierto que ese sea el fundamento de la ley de ejecución penal. Claro. La ley de ejecución penal considera que cuando alguien se esmera estando detenido en perfeccionarse, es decir, está haciendo cosas para que cuando salga no va a volver a delinquir, sino que va a tratar de reinsertarse a la sociedad, supongamos alguien que no terminó el colegio secundario, alguien que se recibió de abogado dentro de la prisión, es decir, que está buscando un medio lícito para vivir. Este es el premio por el cual se reduce la sentencia, no porque yo me anote en cualquier curso, me pongo a hacer manicura, soy abogada, puedo trabajar de abogada afuera, pero resulta que en la cárcel me dedico a aprender cómo arreglar las uñas de las demás internas y por eso me van a rebajar la pena. No es contra el espíritu de la ley de ejecución. Te hago la última, ahora sí, por mi parte. ¿Vos considerás que Julio De Vido, Jaime Milagro Sala, Luis Delía y Amado Vudú son presos políticos? De ninguna manera, voy a decir lo obvio y lo común, son políticos que están presos por los actos que cometieron. La carga de la prueba es tan fuerte que ni siquiera un gobierno que aparentemente llega al poder con la promesa de liberarlos y de sacarles las causas de encima, no puede hacerlo. No puede hacerlo porque es la prueba, como siempre, no son los jueces los que condenan, la que condena es la prueba. Perfecto, estamos hablando con la doctora Marta Nerselias, muy clara, diríamos, una verdadera jurista, la doctora Marta Nerselias. Y Marta, como siempre pensamos en alguien nos va a salvar, pensamos siempre en el vaso medio lleno, yo hablo o me dirijo a la provincia de Mendoza. Siempre una provincia a la vanguardia, ¿no? Recordemos que sancionó el ítem aula para los maestros, para la presenciabilidad de los maestros, para cobrar. Limpia. La ficha limpia. Uber fue la primera provincia en aprobarlo, fue la primera provincia en aplicar una fiscalía especializada para actuar en el momento en que las usurpaciones estaban a la orden del día, usted recordará. Y ahora un hito para que se devuelva lo robado del Estado. Así es el título del diario La Nación cuando habla de la ley de extinción del dominio que aplicó en el fallo la jueza en lo civil de la provincia de Mendoza, María Paz Gallardo. En referencia a Luis Lobos, quien era intendente de Guaymallén. Sí. ¿Qué opina? ¿Cómo quiere desarrollar este tema? Creo que la ley de extinción de dominio no solamente debería de ser aplicada absolutamente en todos los casos donde se discute la corrupción, sino que no solo la ley, la lógica nos indican de la aplicación del decomiso de los bienes. Vamos a poner otro ejemplo. Tenemos secuestrados los aviones de Lázaro Báez. Resulta que al Estado le resulta más caro mantener en depósito estos aviones para que estén en un valor razonable el día que se los pueda decomisar, sino que además están siendo cuestionado que se los tenga depositados. No se los utiliza para un bien público, no se los utiliza para nada. Cuando una persona está imputada de un delito que tiene contenido económico y que ha agredido, especialmente los que han agredido las arcas públicas, los bienes deben de ser secuestrados y en la medida de lo posible inmediatamente ejecutados o utilizados para un bien público, como por ejemplo solicitó la FIP con algunas de las casas que se le habían encontrado a Lázaro Báez, vuelvo a decir el mismo personaje, para utilizarlas para ejercer su tarea y dejar de pagar alquiler para que la FIP tuviera agencias en distintos pueblos de la Patagonia. Es decir, es tan absurda la forma en que se está utilizando que realmente todos aplaudimos de pie a la doctora Gallardo cuando dictó el decomiso de los bienes. Si está probado que no son bienes propios, que no los obtuvo en forma legal, que esos bienes le corresponden a las arcas públicas, ¿cuál es la duda de devolverlos a ellas? Porque no es cuestión solamente de dejar preso al corrupto, sino cómo resarcimos al Estado del daño que su corrupción le produjo, y la forma de resarcirla es restituyendo los bienes o lo que reemplaza esos bienes. La plata
de sobreprecios de la obra pública debe de ingresar con las estancias compradas con ese dinero, por ejemplo. Así que estoy absolutamente de acuerdo con ese fallo y ojalá sea imitado por muchos jueces en las causas más grandes, porque sin duda es más fácil decomisarle a un exintendente que a un expresidente. Claro que sí. Doctora Marta Nercelias, muchísimas gracias por esta entrevista en un domingo, en esta tarde de domingo en Buenos Aires. Le agradecemos también por la claridad, los oyentes lo están transmitiendo, lo hacen siempre ellos en el WhatsApp, en el 11 21 87 1067.